Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en este lugar que me recuerda aquellos tiempos del 1974 al 80 por ahí, o al 85, donde usábamos también lonas y así Dios empezó a bendecirnos. Comenzamos a reunirnos y lo importante siempre es comenzar. Y algunas veces hay personas que quieren que Dios los bendiga y no hacen nada. Y uno tiene que colocar algo para que la bendición de Dios caiga sobre eso y vaya así multiplicándose esa bendición. Y ahora, para esta ocasión, quiero leer una escritura donde nos habla de la bienaventuranza y bendición grande para el ser humano. ¿Dónde está? Dice en San Lucas capítulo 11, verso 27 al 28, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es el hombre o mujer bienaventurado que vive en esta tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ahora vamos a ver por qué es bienaventurada la persona que oye y guarda la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 5 y verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es para el que oye la palabra del Señor, la voz de Jesucristo, su mensaje correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Esa persona pasa de muerte a vida. La raza humana, cuando cayó en el huerto del Edén, la caída de Adán y Eva allá en el huerto del Edén, colocó al ser humano en muerte, porque la paga del pecado es muerte. El ser humano estaba viviendo allí en el huerto del Edén y no tenía límites sus días, pero cuando pecó, ya de ahí en adelante, los días del ser humano en el cuerpo físico estarían contados. La muerte entró a la raza humana por aquella pareja allá en el huerto del Edén, Adán y Eva. Y por eso es que el ser humano es mortal. Pero Dios no lo hizo mortal. Vino a ser mortal a causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y el ser humano, luego de haber comido del árbol de ciencia del bien y del mal, luego no podía comer del árbol de la vida, el cual es Cristo, hasta que el árbol de la vida, Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, se hiciera carne, se hiciera hombre en medio de la raza humana, y entonces ahí estaba la oportunidad para el ser humano regresar a la vida eterna. Por eso es que Jesucristo dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
ha pasado de muerte a vida eterna, por medio de oír la palabra de Dios y creer. Y así, la persona entra al programa de Dios. Vean cómo también en el capítulo 6 de San Juan, verso 39 al 40, dice Jesús: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes resucitará en el día postrero para vivir por toda la eternidad con cuerpos eternos? A los que han creído en él al escuchar su palabra. Y vean cómo dice Cristo en San Juan capítulo 14 versos, capítulo 10, primero, capítulo 10, verso 14 al 16, dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y de etapa en etapa, de edad en edad, Cristo ha estado en Espíritu Santo manifestado a través de sus mensajeros, que son los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra, en donde el Espíritu de Dios ha estado manifestado en cada mensajero y ha estado llamando y juntando a sus ovejas, que son sus hijos de entre los gentiles, así como también entre los hebreos. Él tiene hijos, tiene ovejas también, y ahora ha estado por estos 2000 años que han transcurrido, llamando y juntando sus ovejas de entre los gentiles, y todavía está llamando y juntando las ovejas que faltan del redil de Cristo, y las está llamando con su voz, con su mensaje por medio de sus mensajeros de edad en edad, y juntándolas, reuniéndolas, ¿dónde? En su redil, que es su iglesia, donde Él coloca a sus ovejas, donde sus ovejas nacen de nuevo, al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así es como se nace en el reino de Dios y se obtiene así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y si la persona luego muere en algún momento de su vida terrenal, va al paraíso a vivir en ese cuerpo teofánico hasta que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él. ¿Cuándo? En el día postrero, que es el 7º milenio. Los resucitará en cuerpos eternos y a nosotros los que vivimos nos transformará. Y entonces seremos todos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. En el capítulo 10 de Romanos, verso 10, vamos a ver aquí. Leemos un poquito antes. Capítulo 10, verso 6 en adelante, dice: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos
es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos no obedecen al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ahora podemos ver que la fe es por el oír la palabra de Dios y creer con toda nuestra alma y confesarlo con nuestra boca, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Y ahora vamos al Salmo 1, en donde el salmista nos habla algo muy importante con relación al varón al hombre, a la persona, al hombre bienaventurado, hombre o mujer, bienaventurado del varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ahora vean la bendición que hay para la persona que camina en la ley de Dios. Y ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 4, verso 8. Ahí San Pablo hablando, veamos lo que nos dice. Capítulo 4, verso 8 de Romanos. Romanos 4, verso 8. Nos dice, vamos a ver, mas al que no obra, sino que cree, comenzando en el verso 5, en aquel que, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y cómo puede ser que un hombre que vive en esta tierra, el cual comete faltas y errores y peca,
en su vida terrenal, Dios no lo inculpa de pecado, no le inculpa pecado. Sencillo, porque esa persona es la que oye la palabra de Dios, cree en Jesucristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, y por consiguiente sus pecados han sido quitados de él, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y si sus pecados han sido quitados, pues Dios no ve pecados en él. Fueron quitados y ya no están ahí. Por lo tanto, están sin pecados delante de Dios, y Dios no inculpa a la persona de pecado, ya no tiene pecado, fue justificada delante de Dios, y eso significa que la persona ha quedado como si nunca en su vida hubiese pecado. Ese es el hombre bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado, porque la sangre de Cristo lo quitó. Fue lavado en la sangre de Cristo la persona, fue limpio de todo pecado, ya no tiene pecado, y por eso Dios no le inculpa de pecado. Está como si nunca en su vida hubiese pecado. Vean, es como una camisa, ya sea blanca, digamos blanca, se le mancha con alguna tinta o alguna cosita y ya tiene una camisa que no se ve muy bien. Pero alguien le dice, no te preocupes, salió un blanqueador que la deja blanquita de nuevo. Y usted dice, eso me interesa, porque yo quiero mi camisa blanquita como la compré. La meten al blanqueador y luego la sacan y no está la mancha. No está la mancha de tinta o de lo que sea. Luego dice, ¿y para dónde se fue la mancha? Busquen el blanqueador y tampoco está la mancha ahí. La llevó la mancha, ese blanqueador llevó la mancha a lo que era antes de ser tinta. Y quedó la camisa como si nunca antes hubiese estado manchada con tinta. Y así es la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Nos deja como si nunca en nuestra vida hubiésemos pecado. Y así es como Dios nos quiere a todos nosotros. Y ahora, vean ustedes, ni Dios encuentra esos pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo los desintegró. Como el blanqueador desintegró la mancha de tinta. Desintegró la tinta y desapareció de la camisa. Ahora, el que no tiene la sabiduría siquiera del que tiene una camisa manchada, que desea que esté blanca, limpia, y no aprovecha para lavar sus pecados en la sangre de Cristo, no aprovecha para tener su vestidura limpia, porque, vean aquí, en Apocalipsis nos habla de nuestras vestiduras, las cuales tenemos que tener limpias. Vamos a ver, en el libro del Apocalipsis hay un lugar donde habla de esto. Si Benji lo puede conseguir por ahí. Es en el Apocalipsis donde dice 3:5, vamos a ver ahí. Dice, comenzando en el verso 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora vean cómo nos habla aquí de esas
vestiduras, las cuales deben de estar limpias para ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. Él confesará nuestro nombre delante de nuestro Padre Celestial. Y Él mostrará que con su sangre Él nos limpió de todo pecado. Porque Él nos presentará a Dios limpios, nuestras vestiduras limpias, y así dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ahora vean cómo se requiere que tengamos nuestras vestiduras limpias, o sea, haber lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo al creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo para así nacer en el cuerpo místico de Cristo y caminar con Cristo en vestiduras blancas y recibir un cuerpo nuevo que Él nos dará en el día postrero, que es el séptimo milenio, un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo suyo, y nos iremos con Cristo a la cena de la boda del Cordero con ese nuevo cuerpo, con esa nueva vestidura blanca, sin pecado, eterno y glorificado. Y después también estaremos en el reino milenial con Cristo, y luego por toda la eternidad. Vean, esos son los bienaventurados, las personas bienaventuradas que han escuchado la palabra de Dios, han creído con todo su corazón en Jesucristo como nuestro Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Ahora veamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora vean cómo son bienaventurados los que, o el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía apocalíptica que trae el ángel del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, enviada por medio de su ángel mensajero. Es la voz de Cristo, es la gran voz de trompeta, trompeta final, prometida para sonar, para ser tocada en el día postrero, y llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, como Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Esa gran voz de trompeta, trompeta final, es la voz de Cristo, por medio de su ángel mensajero en el día postrero, así como la voz de Cristo estuvo en edades pasadas, por medio de los mensajeros que Él envió en edades pasadas, y llamó y juntó a sus ovejas en las edades pasadas. Y ahora llama y junta a sus ovejas de este tiempo final. Juan el apóstol dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué escuchó? Una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Juan el apóstol está escuchando aquí la voz de Cristo en el día postrero, prometida como la gran voz de trompeta o trompeta final. En Apocalipsis capítulo 4,
Verso 1, esa voz hablando desde el cielo. Vean que es una voz de trompeta, es la voz de Cristo hablando. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La voz de Cristo hablando dice, sube acá. ¿A dónde vamos a subir? Tenemos que subir a la edad de la piedra angular, que es la etapa de la iglesia de Jesucristo correspondiente a este tiempo final. Y ahí encontraremos la voz de Cristo hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Vean, dice en Revelación, Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién viene esa revelación de las cosas que deben suceder pronto? Vienen por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Es por medio del ángel mensajero de Jesucristo que la voz de Cristo da a conocer todas estas cosas a los hijos e hijas de Dios. Y para este tiempo final, veamos cómo en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, Él envía su ángel para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque son la palabra de Dios, la voz de Cristo hablando y revelando estos misterios apocalípticos. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Los espíritus de los profetas, ¿de quién son? De Dios. Son espíritus de la sexta dimensión, cuerpos teofánicos de la sexta dimensión enviados a la tierra para ministrar la palabra de Dios a los herederos de salvación, que son las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Son los bienaventurados, y a ellos son enviados estos espíritus de profetas, cada espíritu de profeta manifestado en carne humana en el tiempo correspondiente. San Pablo, el mensajero apóstol de la primera edad, en él estaba un espíritu de profeta operando, ministrando la palabra de Dios, el mensaje de Dios para la iglesia de Jesucristo en aquella primera edad de la iglesia. Y así fue en cada ángel mensajero, y así es para este tiempo final en y para la edad de la piedra angular, donde Jesucristo envía su ángel mensajero, ese espíritu de profeta manifestado en carne humana en el día postrero. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué estará haciendo ese espíritu de profeta manifestado en carne humana? El ángel del Señor Jesucristo, ¿qué estará haciendo? Dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿A quiénes? A los miembros de la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, a los bienaventurados que han creído en Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, y por tanto han nacido de nuevo, han nacido en la iglesia de Jesucristo y tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que Jesucristo dijo, sube acá y yo te las mostraré. Te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Las cosas que han de suceder después de estas que ya han sucedido en el pasado. Ahora es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo se manifiesta en Espíritu Santo y coloca en la boca de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto, y él las da a conocer
ungido con el Espíritu Santo. Luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, reconfirma a Jesucristo que Él ha enviado a su ángel mensajero. Ese ángel mensajero es el último profeta de todos los profetas de Dios. Por eso es un profeta dispensacional. Es el profeta de la séptima dispensación, que es la dispensación del reino, y por eso viene con el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De todas estas cosas que deben suceder pronto. Para eso es enviado el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el profeta de la dispensación del reino y ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Y en él viene Jesucristo, que es el Espíritu Santo manifestado en el día postrero, hablándonos por medio de él todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía que trae el ángel del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora vean cómo también en Apocalipsis capítulo 22 nos habla de esta bienaventuranza que tienen los que escuchan la voz de Cristo, la voz de Dios, por medio del mensajero que Él envía para este tiempo final, así como para los que vivieron en las edades pasadas. Vamos a ver en el capítulo 22, el verso 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esas son las palabras que está dando a conocer ¿quién? El ángel del Señor Jesucristo, porque es enviado para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y los que escuchan las palabras de la profecía de este libro, los que escuchan y leen las palabras de la profecía de este libro y la guardan, son bienaventurados. Son los bienaventurados que en el día postrero estarán viviendo y estarán obteniendo el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto y estarán siendo preparados para ser transformados y raptados y llevados a la cena de la boda del Cordero en este tiempo final. Esos son los bienaventurados, los cuales en este tiempo final estarían viviendo, así como en cada etapa de la iglesia de Jesucristo vivieron los bienaventurados que escucharon la voz de Dios, la voz de Jesucristo por medio del mensajero que Jesucristo les envió. Y ahora los bienaventurados estarán escuchando la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así como hubo un territorio en cada edad o etapa de la iglesia de Jesucristo donde Él envió cada ángel mensajero con la revelación correspondiente a cada etapa de la iglesia de Jesucristo, y llamó y juntó a sus escogidos en cada una de esas etapas, y esos fueron los bienaventurados que escucharon la voz de Cristo por medio del mensajero de cada etapa, de cada edad. Ahora también para este tiempo final hay un territorio donde estarán los bienaventurados, digamos el 90 o 99%, para dejar
algún por ciento para otras naciones. No digan que somos muy egoístas. Y si no ocupan ese por ciento, lo ocuparán también latinoamericanos y caribeños. Porque ese es el territorio donde Él enviaría su ángel mensajero, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahí estarían los bienaventurados que estarían escuchando la voz de Cristo, la voz de Dios, en la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esos son los bienaventurados que leen y escuchan las palabras de la profecía de este libro apocalíptico en este tiempo final. Pues estarán leyendo en folletos y también escuchando en videos y en cintas magnetofónicas y también en persona, en vivo. Estarán escuchando las palabras de la profecía de este libro, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así creyéndolas en y con toda su alma, y así obteniendo la bienaventuranza de leer y escuchar las palabras de la profecía de este libro apocalíptico que trae el ángel del Señor Jesucristo, enviado por nuestro amado Señor Jesucristo. El apóstol San Juan quiso adorar al ángel en 2 ocasiones, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, y le dijo, no lo hagas. Vamos a ver, Apocalipsis 19, versos 6 al 10 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí tenemos a los que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido justificados y tienen sus vestiduras blancas, limpias, y están como si nunca hubiesen pecado en su vida. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este ángel aquí le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea que es un consiervo de Juan el apóstol y de los hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, de todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, de toda la iglesia de Jesucristo. Y no permite que Juan lo adore, aunque Juan ha visto en él esa manifestación de Jesucristo, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora en Apocalipsis 22, verso 8 en adelante, Juan trata nuevamente de adorar al ángel de Jesucristo. Dice Juan, el apóstol, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No le permitió adoración en esta segunda ocasión en que Juan trató de adorar al ángel de Jesucristo, y el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. ¿Por qué? Porque es un profeta. Los profetas vienen dando testimonio de las cosas que han de suceder. Vienen profetizando las cosas que van a suceder. Y por eso este ángel de Jesucristo viene testificando, dando testimonio
de todas estas cosas que van a suceder. O sea que viene profetizando. El libro del Apocalipsis es un libro profético y es la profecía de Jesucristo a través de su ángel mensajero. O sea que Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, profetiza. Por eso, estas son profecías dadas a través del ángel de Jesucristo por Jesucristo en Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús de Nazaret y profetizó. El mismo Espíritu Santo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento y profetizó, ahora viene en el ángel del Señor Jesucristo profetizando todas estas cosas que deben suceder. Y por eso el libro del Apocalipsis es un libro profético y por eso lo encontramos en símbolos todos estos eventos proféticos que han de suceder. Pero estos símbolos apocalípticos proféticos tienen un significado y el ángel del Señor Jesucristo para el día postrero viene ungido con el Espíritu Santo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y abrir a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Viene para abrir el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores. Viene para abrir el misterio del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo. Y viene en su ángel mensajero, Cristo en Espíritu Santo, ungiendo a su ángel mensajero y hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder y dando a conocer esas cosas que deben suceder. O sea, dando a conocer estos símbolos apocalípticos que corresponden a este tiempo final. Y así, los entendidos entenderán, como dijo el profeta Daniel en el capítulo 12, entenderán estas cosas que deben suceder en este tiempo final, las cuales el profeta Daniel quiso entender, pero Dios le dijo, estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin son abiertas por el ángel del Señor Jesucristo a todos los hijos de Dios y entonces los entendidos entenderán estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Todas están profetizadas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Están profetizadas aquí en el libro del Apocalipsis y estas profecías apocalípticas las trajo el ángel del Señor Jesucristo enviado por Jesucristo. Se las dio a Juan en esta forma simbólica y para este tiempo final Jesucristo le envía a su iglesia para darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder en el día postrero, las cuales están en estos símbolos apocalípticos y también están en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en las profecías que corresponden al tiempo final. Ahora vean cómo este ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, es el que trae esta revelación divina a toda la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Y los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, son llamados y juntados con esa revelación divina al escuchar la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto y escuchar así la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y con esa revelación son llamados y juntados todos los escogidos en la edad de la piedra angular. Y leen y oyen todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y son bienaventurados. Esos son los bienaventurados del día postrero, los cuales reciben la fe para ser transformados y raptados y llevados a la cena de la boda del Cordero, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Hemos visto los bienaventurados de las edades pasadas, los que escucharon la voz de Cristo por medio del mensajero de cada edad, y hemos visto los bienaventurados de este día postrero, que son los que escuchan la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Jesucristo, el Espíritu Santo, estuvo en sus ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, esos 7 ángeles mensajeros, y habló por medio de ellos, colocó en la boca de ellos su palabra, y los que escucharon esa palabra, ese mensaje, fueron los bienaventurados de su edad. Y ahora
Cristo viene manifestado en su ángel mensajero en el Espíritu Santo, coloca su palabra de todas estas cosas que deben suceder pronto en la boca de su ángel mensajero, y él habla estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y los que escuchan la voz de Cristo a través de su ángel mensajero son los bienaventurados de este tiempo final, de este día postrero, del séptimo milenio y de la edad de la piedra angular. Y el ángel mensajero de Jesucristo no obligará a las personas a que crean. Él dará la revelación de la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, y el que es de Dios oye la voz de Dios, dice Jesucristo, sin nadie obligarlo. Cristo también dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y también Cristo dijo que la buena tierra es aquel que oye la palabra y la entiende y lleva fruto a 100 por uno, otros a 60 por uno y otros a 30 por uno. O sea que unos llevan más fruto que otros, así como en las plantas de maíz o de trigo hay plantitas que llevan mejor fruto o mayor fruto, llevan unos mazorcas con granos de maíz más grandes, y algunas veces llevan hasta más mazorcas, no sé cómo le llaman ustedes, mazorcas de maíz o elotes, y otras pues llevan unas mazorcas o elotes más pequeños, granos de maíz más pequeños. Ahora, todo eso va a depender de el sol que le está dando y la tierra donde está. Donde hay buena humedad y el sol le pega, pues el fruto es mejor. Ahí pueden llevar a 100 por uno el fruto. Pero si está a la sombra, ahí no le pega bien el sol. Por lo tanto, el fruto no va a ser tan bueno. Y si está en un lugar donde la humedad no es buena, tampoco va a llevar buen fruto. O sea, no va a llevar tanto fruto, aunque sea un escogido, pero entonces lleva o a 60 o a 30 por uno. Se siembra un granito de trigo y se recogen cientos o miles de granitos de trigo, ¿verdad? Y ahora, dar fruto a 100 por uno es dar fruto al máximo. Dar fruto a 60 por uno es dar fruto un poquito más de la mitad. Y dar fruto al 30 por uno es dar una tercera parte, más o menos, del fruto que debe dar cada persona. Dios no quiere árboles o plantas sin fruto. Al ser plantas para llevar fruto, deben llevar fruto todas las plantas o árboles. Por eso dice Juan el Bautista y Jesús que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. Dios nos ha colocado para llevar buen fruto. Vean en el Salmo número 1 que leímos al principio, nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, juntos, no dentro, sino así a la orilla del río. Ahí hay humedad todo el tiempo, si el río tiene buena agua. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. O sea, es un árbol lleno de la bendición de Dios. Esos son los que oyen
la palabra de Dios y la entienden. Esos son los bienaventurados de este tiempo, como fueron también los bienaventurados del tiempo pasado. Ahora hemos visto que también a los escogidos de Dios, Dios los representa en árboles, los representa también en el trigo, porque el trigo son los hijos del reino, y también los representa en la buena tierra. Cuando los representa en la buena tierra, entonces la semilla que es sembrada es la palabra de Dios para llevar mucho fruto en la vida de esa persona. Y ahora también la iglesia de Jesucristo, siendo la que está compuesta por los primogénitos de Dios, los escogidos de Dios, también ella es la buena tierra donde la semilla de la palabra de Dios es sembrada. Y de etapa en etapa hemos visto que la buena tierra ha sido el territorio donde se ha cumplido cada edad. En el tiempo de cada edad, la buena tierra ha sido ese territorio donde ha sido sembrada la palabra de Dios, la buena semilla, y hayan estado también los escogidos de Dios. Y son los que oyen la palabra y la entienden. Y ese territorio es el que tiene la bendición de la unción del Espíritu de Dios para que su gente oigan la palabra a través del mensajero de cada edad y entiendan esa palabra. Por ejemplo, en el tiempo de San Pablo quería ir para Bitinia, eso es hacia el oriente, y se iba a dirigir rumbo a la China, a Asia Mayor. Pero el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, le apareció en sueños, en una visión, mostrándole un varón macedónico o macedonio, el cual le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, los hijos e hijas de Dios, la semilla de Dios, ¿dónde estaba? En esa área de Macedonia y Asia Menor. Y Pablo, si se iba para esos lugares rumbo a Asia Mayor, y si se iba para la China, esa no era la buena tierra, esa no era la buena tierra para la primera edad, porque la buena tierra para la primera edad era Asia Menor y parte de Europa. Y ahora San Pablo tenía que sembrar esa semilla de la palabra de Dios, ¿dónde? En la buena tierra, en el territorio donde iba a producir fruto en abundancia. Y allí estaban los hijos e hijas de Dios como buena tierra, teniendo su alma, su corazón como la buena tierra donde sería sembrada esa palabra. Fue sembrada en el alma de esas personas, en el territorio que representaba a esas personas. Y produjo fruto. Fue sembrado y allí creció el fruto. Allí creció la obra de Dios, la iglesia de Jesucristo. Luego la segunda edad pasó a ser en Francia. Esa fue la buena tierra para la segunda etapa de la iglesia gentil. Y luego Francia y Hungría fue el territorio señalado como la buena tierra donde estaba la simiente de Dios, los hijos, hijas de Dios que escucharían la palabra. Y luego Irlanda y Escocia para la cuarta edad, y luego Alemania para la quinta edad, y luego Inglaterra para la sexta edad, y luego Norteamérica para la séptima edad. Por eso en esos territorios Dios envió cada ángel mensajero de cada edad de la iglesia gentil, porque ese territorio fue la buena tierra en el tiempo correspondiente a esa edad y a esos escogidos de cada una de esas edades. Y ahora, ¿cuál es la buena tierra? Para sembrar la palabra de Dios, el evangelio del reino, para que produzca en abundancia. ¿Y dónde están los escogidos de Dios que también son la buena tierra? Pues la buena tierra
de los escogidos estará en la buena tierra como territorio. La buena tierra, que son los escogidos de Dios, son los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Y Dios los coloca en la buena tierra como territorio, que es la América Latina y el Caribe. Dicen que la tierra de color canela es la mejor tierra para sembrar. Y la América Latina y el Caribe, si juntamos todos los colores que tienen los latinoamericanos y caribeños, sacamos el color canela, piel canela. Esa es la buena tierra como territorio, y esa es la buena tierra como individuos para sembrar la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Las palabras de la profecía de este libro apocalíptico, las palabras de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y esa buena tierra, para este tiempo final, estaría recibiendo esa simiente de la palabra de Dios siendo hablada, y estaría creciendo esa semilla, nacería y crecería, y llevaría fruto en abundancia. El territorio latinoamericano y caribeño lleva fruto en abundancia, muchos hijos e hijas de Dios, muchos primogénitos de Dios, y cada hijo e hija de Dios como individuo también es la buena tierra donde esa palabra de Dios es sembrada. Y ahora, para llevar mucho fruto, fruto en abundancia, el fruto de la palabra de Dios, a tal grado que para este tiempo final, cuando los muertos en Cristo resuciten, nosotros los que vivimos seremos transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo, a la cena de las bodas del Cordero. Esto es así porque los bienaventurados del día postrero estarían ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Digamos del 90 al 99%, como les dije, para dejar, aunque sea un 1%, para otros de otras nacionalidades. Aun cuando encontramos en otras naciones y otros continentes personas que han recibido el mensaje de Dios correspondiente al día postrero, el evangelio del reino, cuando se les pregunta, bueno, ¿y de qué nación tú eres? Yo soy de una nación de la América Latina. Mi familia vive allá. Son de tal ciudad, ya sea de la República Mexicana, o de la República de Colombia, o de Venezuela, o de Brasil, o de algún país latinoamericano o caribeño. Vean, la palabra le llega a ellos aunque estén en otras naciones, porque pertenecen a la buena tierra latinoamericana y caribeña. Por eso es que oramos por la América Latina y el Caribe y todos sus habitantes, para que la bendición de Dios sea sobre todos los latinoamericanos y caribeños, y la América Latina y el Caribe entre al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. La América Latina y el Caribe en el reino milenial de Cristo será el continente de más prosperidad y de más bendición de Dios, juntamente con el territorio de Israel, donde estará el trono de Jesucristo, que es el trono de David, donde estará Cristo gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Así es que vean ustedes, la América Latina y el Caribe tiene una bendición que todavía no ha descubierto, excepto aquellos que han escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. La América Latina tiene la bendición más grande que nación alguna haya tenido. Y luego el pueblo hebreo recibirá esta misma bendición, luego que se haya completado el número de los escogidos de Dios y los muertos en Cristo hayan resucitado, y nosotros los que vivimos hayamos sido transformados, y luego todo Israel será salvo como está escrito, porque será cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, la plenitud del cuerpo místico de Cristo, de todos los escogidos de Dios, de la iglesia
de Jesucristo. Bueno, ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de los bienaventurados. Hemos visto quiénes son los bienaventurados. Estamos aquí en la tierra para oír la palabra de Dios, recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y así nacer de nuevo y así entrar al reino de Dios. Ese es el propósito de nuestra vida en este planeta Tierra. Para así que se manifieste que somos los bienaventurados, que en este día postrero viviremos y estaríamos escuchando la voz de Dios, la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro amado Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y dejo nuevamente al joven José Benjamín Pérez para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión.